Vamos. Buenas tardes y gracias por vuestra asistencia, a pesar de la tarde, que no ayuda mucho. Hoy tenemos la suerte de encontrar entre nosotros con Pablo Pichaco García, que, como he oído decir en alguna ocasión, los Alcázar nacen donde quieren. Y él nació en Madrid en 1976, pero criado entre Algeciras y Jerez de la Frontera. Es doctor en Biología por la Universidad de Granada, desempeñando distintas tareas en materia de biología fundamental y tratamiento estadístico de datos. Paralelamente, con el Departamento de Botánica de la Universidad de Granada, colabora con el estudio de la vegetación de las marismas del campo de Gibraltar, muy similares a los de La Mancha. Desde 2013 colabora con el Museo de Ciencias Naturales y el CSIC para el estudio de una serie de insectos presentes en humedales de varias poblaciones de La Mancha húmeda. Redescubre el Broscus huagoni, ¿lo he dicho bien, Pablo? Sí. Aunque bautiza, para que no haya duda de dónde fue encontrado, como el cárabo moñigón, un escarabajo muy extraño. Además de descubrir una población de caballitos del diablo desaparecido desde hace más de 30 años. También es experto universitario en interpretación del territorio por la Universidad de Castilla-La Mancha, con especial pasión por la geomorfología. Tiene alrededor de 40 publicaciones científicas, ha publicado varios libros y 3 teselas. El último, Hidrogeodía, una experiencia de divulgación de las aguas subterráneas de España junto a la Asociación Internacional de Hidrogeólogos. También ha sido divulgador y educador ambiental, además de tener un breve paso por la política entre 2019 y 2023, compartido conmigo. Ha obtenido varios premios, entre ellos al mejor divulgador científico en el campo de Gibraltar en 2015, Premio Corazón de la Mancha 2019 por la labor medioambiental, Pedro Asepello por la seguridad laboral en 2013 por la construcción de un portaférreos eléctrico para el cementerio, que ojalá tardemos mucho en tener que utilizar. Y Premio Regional de Medio Ambiente en 2022 por el proyecto medioambiental del Bosque de la Vida. Conoce Alcázar desde siempre, ya que su abuela vivía en Madrid y desde Algeciras había que coger el tren y pasar por el pueblo de las famosas tortas. ¿Quién le iba a decir que conocería a su pareja en Granada? Y resultó ser de Alcázar de San Juan. Tiene 2 hijos nacidos en Alcázar y se han vinculado de tal forma que ya no dice Cotilla, ahora dice Bacín. Y lo que es más importante, no se siente cómodo más allá de la Cayamona. Ahora tendremos el placer de escucharlo con un interesante tema como es la crisis salina del Mediterráneo y las consecuencias en las lagunas de La Mancha. Sin más, tiene la palabra Pablo. Muchas gracias por venir. Es un gusto ya retomar esta charla, ya vaya unos cuantos años sin hacerla. Y bueno, el día que más llueve del año casi, que hablemos de la crisis salina del Mediterráneo, creo que bueno, habrá que hacer más charlas de esta, ¿no? Para que llueva más. Se me escucha bien por detrás, ¿no? No sé cuánto tiempo aguantaré sentado, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a intentar hacerlo porque el tema es un poco complejo, pero sí que verá que vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Y bueno, como también me gusta un poco la gresca, va a aparecer aquí el Quijote, más que aparece en un par de escenas, tanto Cervantes como su obra, y vamos a intentar desenmascarar algunos mitos. Quiero brevemente que veáis, se ve bien, ¿no?, el índice de contenidos. Sobre todo los humedales manchegos, quiero que veáis la figura de protección muy brevemente, para que sepáis que es una reserva natural, el parque natural, un parque nacional, las lagunas que hay, porque no solo de Ruidera vive el hombre,
que la geología y la geomorfología, que son esos palabras tan extraños, la crisis salina que tuvimos, no como la crisis del papel higiénico, que es diferente, que había antes, que ocurrió y las consecuencias. El caso de las Islas Baleares con el descubrimiento de una rata cabra. Ahora os enseñaré el esqueleto de la rata cabra. Las sardinas y los bureles en Ellín, que se encontraron hace unos 30 años, en los años 90. En el yacimiento de Cañada Guerrero. Es muy curioso porque hasta hace prácticamente 6 millones de años la zona de Ellín estaba totalmente inundada por este proto-mediterráneo. Y bueno, aunque el Alcázar de San Juan y lo que es toda la zona de la Mancha húmeda ya no estuvo inundada por este mar Mediterráneo durante la crisis salina, sí que pudieron ser capaces de venirse, ya sea a pie o a través de las aves, muchas de las plantas y especies, sobre todo invertebrados, que tenemos actualmente en la zona. Por eso es importante saber discernir qué especies había antes y qué especies había después, y cómo han sido capaces, en este caso, de modificar el hábitat de nuestros humedales. Es muy importante también en esta charla intentar un poco reconocer en este caso las especies de aves, voy a enseñar unas cuantas especies de aves, los indicadores biológicos que nos quieren decir para saber cuál es el estado de los humedales. Es muy importante, sobre todo porque a nivel conservacionista muchas veces cometemos errores. Sé que dais clases de filosofía aquí, entonces la percepción muchas veces subjetiva que tenemos de la naturaleza puede influir, en este caso, en la conservación objetiva de un humedal. Entonces, por eso también quería enseñaros este tema de las aves. Los humedales manchegos, en 2021 ya se hizo oficial aquí en Alcázar la marca de la Reserva de la Mancha Húmeda. Son una playa de pequeños humedales muy dispersos, que convergen sobre todo en un parque nacional, que es las Tablas de Miel, que como sabemos está muy dañado, sobre todo por el tema, aparte de la sobreexplotación del antiguo acuífero 23, las aguas que le llegan no son las mejores, y sobre todo eso, principalmente porque todos los humedales que vienen detrás, que deberían de aportar algunos, las aguas no son las adecuadas. Y en parte es por una cosa, en parte es por una razón que tiene que ver con el uso que se le ha dado a los humedales en La Mancha. Cuando la gente no tenía nada, se recurría a los humedales. Que no tenía nada y recurría allí, y el que no moría de paludismo moría de hambre o se dejaba morir allí. Entonces, cuando pasaba mucho, sobre todo en la zona del río, en la zona del río Jiguera, sobre todo en Villatra de San Juan, que había casos en 1850 y tanto, la mitad de los niños fallecieron por paludismo. Hubo una época de hambruna bastante grave, acudían al río a todos los recursos que pudieran y murieron la mitad de los niños. Imaginaos esa gente, las ganas que tenía de darle, como se dice ahora, darle valor al río Orihuela, ninguna. Entonces, en el momento en que algo de progreso hubo, ya los humedales se veían un poco como eso hay que desecarlo, eso hay que taparlo. Entonces, bueno, se sobreentiende un poco que se quisiera mirar hacia otro lado en la conservación de estos pequeños humedales e incluso de secarlos. Pero bueno, llegan los años 90 y también pueden llegar los modelos matemáticos en la ecología. Es muy importante porque aparte de estos humedales que son pequeños, no tienen agua la mayoría del año, y tenemos la percepción sajona de esos humedales con agua, con un señor con la barca y los peces por allí nadando. Es que encima son muy complejos de entender. Entonces, se riza el rizo, y la gestión, algunas veces tenemos muy buenas intenciones pero muy malas ideas. Incluso hay un proyecto
de que se intenta hacer un arrozal en la laguna de las Yeguas aquí en Alcázar, porque se pensaba que era la mejor idea para quitar la saladí. Bueno, era lo que había en aquel tiempo. Vamos a poner el caso de esto, voy a pasar muy brevemente. ¿Alguien sabe cuál es el ave que es el símbolo de la reserva natural de la laguna de Alcázar? ¿Qué ave es? ¿No? La zona no sé por la Alcázar, no sé, pero la malvasía está muy considerada, ¿no? No, específica es la pagaza piconegra, ¿vale? Es esta de aquí, pagaza piconegra. Le dicen colonial además, y es un símbolo porque estuvo en peligro de extinción, porque ella crece, sobre todo, ella es un ave muy asustadiza, y en los pequeños islotes que hay dentro de las lagunas ponen los huevos ahí en los cantiles, y si le asusta algún animal, ya sea un zorrillo, ya sea otro ave, deja los huevos y huye. No invierte el tiempo en esos huevos y se va a otro lado. Pues esos son aves que son indicadoras del buen estado de los minerales, lo mismo que el choricero negro, que es un ave, el nombre científico es precioso, es Chagadres alexandrinus, porque tiene la misma distribución que el imperio de Alejandro Magno, y es un ave tan pequeñita que, por ejemplo, en muchas playas de la costa veréis que hay pivotes puestos para que nadie ponga ahí las sombrillas y demás, porque ponen un huevecillo muy chico y son más asustadizos. Y pasa lo mismo, si ven algo, son pequeñitos, si ven un señor gigante a ponerse moreno, pues no quieren cuenta. Y bueno, también tenemos aquí que se ven el calamón, que es un pedazo de gallina azul gigante que tenemos aquí, que se ve bastante bien, muy asustadizo. Los valencianos no les gusta porque dicen que se le comen el arroz, pero bueno, mejor comerse lo que se le pase, como dicen algunos. La focha moruna, aquí tenemos muchas fochas, pero no la moruna, que tiene aquí, como veis, los cuernecillos rojos que han estado prácticamente en declive, los somormujos y sus bailes, que son preciosos, y los zampullines. Hay un estudio magnífico sobre los zampullines, que depende del color de los ojos sabemos si hay mayor o menor contaminación en las aguas. Eso es una cosa, se ha estudiado en las marismas de Loviel, en Huelva, y bueno, es una pasada saber sobre ello. También he puesto aquí en medio, fijaos, la malvasía cabeciblanca, me decían por aquí. Este ave tiene muchas cosas en su haber, es medio tonta la pobrecilla mía. Luego es de los animales que en proporción el macho, que hay chicos aquí, pero bueno, es casi más grande que su cuerpo. El macho mide 48 centímetros y su pene mide 49 centímetros aproximadamente. O sea, fluye por ahí como una alegría. Y bueno, el problema es que es medio sorda, le dan igual los tiros de los cazadores y se come cualquier cosa. Y encima, a darle de comer a lo que tiene, pues imagínate. En el año 77 existían 22 ejemplares en la laguna de Zoña, en Córdoba, muy cerca de Puente Genil, donde los membrillos, y está permitida la caza allí. Y bueno, hay una historia detrás de conservación. Se dice que robaron literalmente los huevos, un ecologista inglés, y actualmente hay 2.800 ejemplares reproductivos en toda la península. La mayoría de ellas están en el Hondo, en Alicante, y aquí en Alcázar tenemos 83 parejas reproductoras. ¿Cuál es el problema? Que se ha hecho un censo, salió ayer en la laguna de Navaseca, en Daimiel, y no han encontrado ninguno. En parte porque alguien ha tenido la genial idea de echar carpas en la laguna. Estas aves comen plantas, sobre todo acuáticas, tiran sobre todo de la ova y demás,
y claro, las carpas abajo pues pasa como un poco con el Parque Arces que empieza a embarullar por lo que es el fondo del parque, se come de abajo y se han ido a la Malvasía de Daimiel. Entonces pues tenemos un problema. Entonces, y además estamos viendo que la Malvasía se está acostumbrando a lagunas que se están llenando de aguas, de lagunas que reciben aguas depuradoras, que ya no son, o sea, que se están adaptando a aguas que no son tan buenas como parecían, o sea, que realmente se ve que no están tiquismiquis. Eso es bueno para ella, pero ya se está viendo que no es un indicador, digamos, de aguas excesivamente limpias. También tenemos la boceta, el zampullín común, la cigüeñera, que esta la habéis visto mucho por la casa seguramente, el pato cuchara y la focha, que hay por cientos aquí en Alcázar. Y luego, bueno, ya sabéis que los que me conocéis, que tengo una guerra abierta con el flamenco, no con el cante, sino con el flamenco, que esto es la realidad que veis cuando veis flamenco en la laguna, y esta es la realidad que veo yo cuando viene un flamenco por aquí por la laguna. Aquí se le llamaba antiguamente doral o cagarzo. Doral porque si lo veis en verano es un ave que bueno, se escucha y se ve un tono dorado precioso. La verdad que son unas aves espectaculares, son muy bonitas, y en parte eso tiene que ver con al ser bonita es una forma de decir que vamos a conservar esto porque es un animal muy bonito. Pero ¿qué hacen? Esto les enseña, estos son los nidos de flamenco. He puesto un flamenco como el de los de Corrupción en Miami. Los más jóvenes de aquí no sabrán qué es eso, pero es que era los dos, anda que no se llevaba eso, con los cardados de los 80. Los flamencos son lo que se dice en una ave, son aves ingenieras. Yo soy biólogo, o sea, un ingeniero y yo no podemos llevarnos bien nunca. Los ingenieros solo saben hacer cosas malas, perdonadme que os diga. Entonces, los flamencos lo que hacen es una especie de túmulo, aproximadamente de un metro, donde ponen un huevo y lo crían ahí, y bueno, dejan esta especie de túmulos y totalmente, o sea, lo que imaginaos, si antes habría aquí lo que son plantas acuáticas, pues eso totalmente desaparece. Y aparte, bueno, se llama flamenco porque zapatean y empiezan a dar vueltas sobre sí mismos y forman lo que se llaman los feeder rings, que son anillos de alimentación. Son aproximadamente de 1 metro, son 4 las zonas, digamos que se pone aquí en el centro, aquí salen las patitas, empiezan a zapatear y empiezan con el filtro, con el sifón que tiene, a filtrar el agua. Y así, pues imaginaos, no uno, sino varios miles, como pasa en la laguna de Manjabacas o aquí la laguna del Camino Villafranca. Pues entonces, claro, cambia todo el ecosistema y cambia sobre todo el fondo de la laguna. Y lo que es una laguna, lo que es una laguna muy biodiversa en lo que es su fondo, pues pasa a ser pues como un colorado, un rebujito. Entonces, por eso decimos que muchas veces que estas especies, sí, para el espectador son especies muy bonitas, pero cambian la fisonomía del sitio donde la habitan. Entonces, por eso digo yo que, claro, en algunos sitios le ponen rotonda y, bueno, ya lo pueden quitar cuando lo de la plaza, pero bueno. También tenemos los gansos, ¿vale? Los gansos, las ocas, que son sinónimos. Las ocas es cuando se le llama, las ocas son lo mismo que el ganso, son anse, pero cuando se domestican se le llama oca. Y el ganso, pues 3/4 de lo mismo. ¿Qué hacen las ocas en el parque? Bueno, has visto las cacas que hacen, ¿no? Son dignas de, bueno, parecen salchichas. Y aparte, habéis visto lo que hacen con el césped. Prácticamente lo dejan seco. Imaginad lo que hacen en las lagunas. Hacen prácticamente lo mismo.
empiezan a tirar del fondo de la ova y la dejan totalmente seca. Imaginaos esa bandada de ocas que he puesto por aquí, que un grupo de gansos alzando el vuelo, esto es en la Veguilla, por lo general siempre, como hacemos mucho, liberan carga y van a comer otro humedal. Lo de liberar carga creo que sabéis lo que es, ¿no? Deja la impronta personal allí en la laguna y se van a otro sitio y esparcen allí su carga altamente nitrogenada. Entonces imaginaos que quitan eso es lo que se llama eutrofizar, aumentar la cantidad de nutrientes que hay en la laguna. Entonces es una ave indicativa de un mal estado de los humedales. Normalmente las aves, estos gansos, tienen que estar de paso por los sitios, pero no deben de estar en los humedales de forma de forma recurrente. También ya otro día hablaremos de las gaviotas, que también tenemos ahí un problema bastante grave con ellas. Esto es la eutrofización, que es exceso de nutrientes, y es lo que pasa, que se queda una capa de algas arriba que no permite que el oxígeno vaya al fondo. Claro, si está todo mezclado, ya sabéis que las plantas tienen la manera de hacer la fotosíntesis y hacer oxígeno. Si no le llega la luz abajo, se crea un ambiente de falta de oxígeno. Sabéis que hay bacterias que por ejemplo, el tétanos, el botulismo, esto que sirve para los dolores de cabeza y para que no tengas arruga en la frente. No tenía dolor de cabeza, ya no, y ya tengo la frente arruga, pero bueno. Entonces existe lo que es el botulismo aviar. Cuando una laguna está eutrofizada, falta oxígeno y aparece una bacteria que se llama Clostridium perfringens, que hace que estos aves que pues se mueren porque lo que son los músculos de los pulmones pues se quedan totalmente flácidos y mueren, se les ve el cuello así y eso es una catástrofe. Aquí se han visto varios casos, por ejemplo, en el Parque Arce, hace unos cuantos años, sobre todo en las épocas que no llueve, las lagunas que están, en este caso, que se les aporta agua con depuradora, muchas veces eso se llama una trampa ecológica, llegan muchas aves. Si está toda la laguna seca alrededor, pues se amontona. Imaginaos qué pasa si en el momento dado se queda sin agua, con poquita agua. Si caen una, pues esto es como el COVID, caen todas. Entonces eso es un poco el problema que tenemos con la gestión, sobre todo de depuradoras. Hay que depurar muy bien las aguas. Y bueno, por eso digo yo que por qué se promociona tanto el flamenco. Si ponéis en Google humedales de la Mancha, la mayoría de imágenes que aparecen, pues efectivamente son los flamencos. Pero claro, como digo yo, no los quiero ni la muerte. Yo sí os digo que muchas veces eso es la percepción subjetiva. ¿Qué os parecen estos? Oye, está aquí mi amigo Luis y nada más que él me va a ayudar un poco. ¿Qué os parecen estos animales? El flamenco, un animal bonito, ¿verdad? El oso panda, a que dan ganas de abrazarlo, aunque luego con un zarpazo te pueda partiendo. El lince ibérico, el ñu, bueno, no que sea muy bonito, pero para dormir las dos está bien, ¿no? El águila imperial ibérica, el leopardo y el urogallo. O sea, ya se te ve la imagen de Félix Rodríguez de la Fuente, a los que somos veteranos, ¿no? Son animales que bien son bonitos o que tienen cierto carisma, pero no deja de ser una percepción subjetiva. Y la percepción siempre, como decimos, se dice en filosofía, es una cosa que no perdura, es una cosa estacional, ¿vale? ¿Y qué me decís de estos bichetes? Este come zanahoria. Es un huerta, ¿verdad, Luis? Es un huerta neozelandés, es una alegría de la huerta. Este vive aquí en Alcázar, no tiene dientes, no le hace falta, te segrega un líquido y te deja por dentro hecho un zumillo, como no le gusta masticar, y luego te absorbe los jugos. Y bueno, esta es una mosca de pescar, fijaos qué cosa más bonita, a mí me gusta mucho.
Y estos dos de aquí en medio, estos dos de los extremos, perdón, son plecópteros, son unos insectos parecidos a las moscas, viven en las cuevas de... Estas son cuevas de Villacarrillo, en Jaén, y bueno, hay menos insectos de estos que linces. Están en peligro crítico de desaparición. Pero diréis, ¿y este bicho, por Dios, para qué vale? Pues tiene muchos usos, o sea, vale para mucho. Y este que veis aquí es el Brocus wagoni. Este es el cárabo moñigón. Existen 3 especies de cárabos en Europa. Está el Brocus insularis, que está en las Baleares, el Brocus wagoni, que es este, que está en Alcázar, y está el Brocus cephalotes, que le llaman cárabo cabezón, y no es de cristal, ¿vale? Está repartido por toda Europa, y no es de cristal. Hay alguien de cristal aquí, lo siento, pero alguien tiene que decir, ¿vale? Entonces, por eso, esto lo digo muy levemente, sobre todo para que veáis un poco el trabajo también que se hace a nivel de conservación. He sacado al panda con 2 pistolas, tenía que hacerlo. Las especies paraguas, especies que al protegerlas de forma indirecta se protege a otras. Esto es muy importante, sobre todo por el tema de los osos panda, que también es una especie bandera, pero también hay mariposas que, ayudando a proteger estas mariposas, ayuda a proteger, por ejemplo, los prados en los que ya están y las flores que necesitan para vivir. Luego están las especies clave, que desempeñan funciones de servicios esenciales, o sea que el servicio que generan es totalmente exacerbado respecto a lo poco que hacen. Tenemos un ejemplo en los osos que pescan salmones. ¿He visto los osos? Bueno, sobre todo en Norteamérica, no sabéis lo que hacen cuando cogen un salmón, porque aparte, bueno, imaginaos, si tenéis muelle flojo, imaginaos cuando estéis saltando un río allí que no podéis más con vuestra vida para desovar, o sea, lo que caga un salmón, con perdón de la expresión. Pues estos osos, cuando retiran el salmón, claro, la cantidad de kilos de nitrógeno que evitan al río, y sobre todo lo más importante, el oso no se come al salmón entero, sino que dejan el esqueleto ahí, y eso permite, digamos, que el terreno se nutra del nitrógeno y de todos los compuestos orgánicos al deshacerse el salmón. Estamos hablando de millones de toneladas al año. Estas son especies clave que estamos hablando en la conservación. También tenemos los castores, que forman pequeñas lagunas. Son especies que desempeñan funciones brutales y alteran de forma buena los ecosistemas. Y luego especies banderas, que son especies carismáticas que representan la protección de la naturaleza. Estamos hablando del caso del lince. El lince ibérico es una especie bandera. Por desgracia, la función ecológica que tiene el lince en los ecosistemas ibéricos es nula, porque hay tan pocos que ya prácticamente ha desaparecido. Ahora, por suerte, hay más, y tenemos la esperanza de que cuando haya más individuos tengan una función relevante, pero ahí mismo el lince, pobre mío, no tiene ya esa función que tenía antes. Pero si tú ves un lince, ojo, hay que ir a por todas en el sitio donde esté. Pasa algo parecido con el águila imperial ibérica, con el urogallo, que está ya prácticamente desaparecido, pero sí tienen esa especie por la que hay que luchar. El flamenco en su momento se tomó como especie de bandera, pero no hay que tomar como especie de bandera una vez que te modifica el ecosistema, y no precisamente para bien. Por eso muchas veces, como decimos, en su momento se pensaba que era una buena idea, tenían buenas intenciones, pero no es una buena idea. Sí sabemos que en algunos sitios se ha tomado nota y ya se están echando no a estos sino a otros casos. Por ejemplo, las gambusias, ¿os suenan? ¿Habéis comido chanquetes en Villafranca? Bueno, las gambusias se introdujeron a principios de siglo. Eran unos peces pequeñitos que se introdujeron en las lagunas
y en los ríos para combatir, para comerse a los mosquitos que provocaban, o sea, que transmitían el paludismo. ¿Qué es lo que pasa? Que las gambusias se comían a los mosquitos que transmitían el paludismo, a la salamandra, a los mosquitos que no transmitían al paludismo, a las ranas, a que se acercara y son muy chiquitillas. Entonces, claro, es un ejemplo de una introducción errónea. También en su momento se introdujo un tipo de cangrejo, aparte del cangrejo rojo, para otras cosas, que luego al cangrejo autóctono que tenemos aquí, que no es autóctono, que lo introdujo Felipe V, pero ya sí, ya ¿qué hacemos? ¿En qué momento dejamos de decir que es autóctono? O sea que bueno, por ejemplo, las salamandras, en la salamanquesa, no son autóctonas aquí, llegaron hace medio millón de años, pero ¿y nosotros que llegamos hace que los neandertales eran los europeos? Nosotros veníamos de Etiopía, o sea que mira un poco la complejidad de los ecosistemas. Y ya bueno, vamos a hablar rápidamente de los humedales manchegos, de la flora, que la vamos a dividir en 4 partes para que le echéis un vistazo, de la acuática, de la emergente, de la marginal y marginal de los márgenes, ¿vale? Y de las praderas. Aquí os traigo un alga, un musgo y dos plantas en senso estricto. Una alga que es la ova, que se ve mucho en Villafranca, esta de aquí, que es la Caragalioides, que esta si vas por ahí nadando o si estás andando por allí te la enganchan por todos lados. En Villafranca, la verdad que es un gustazo que está allí. Esta es mucho en la Veguilla, que le llaman espiga de agua, porque también le dicen azotavieja, pero no creo que fuera el mejor sitio para decirlo, pero antes se le llamaba así. Que también es sintomática de que se está conservando bien un humedal. Desgraciadamente cada vez vemos menos, precisamente por la acción de los gansos y de la turbidez del agua provocada por el sistema de los... ¿Antes no lo con el caballo? ¿Eh? ¿Y que lo con el caballo? Sí, porque le decían pata de caballo. Sí. Y bueno, la broza de agua, que bueno, esta planta está en el centro de interpretación de los humedales de aquí de la Veguilla, la Rubia de Lepanensis, que hace todo su ciclo vital bajo agua, excepto la polinización, que la hace en superficie, pero lo hace claro, digamos, para evitar no mezclarse con su primo y que luego pasa lo que pasa. Entonces, digamos, baraja las cartas para que aumente para que en este caso aumente las probabilidades en este caso de que su genética, de su diversidad genética. Y yo muchas veces cuando van allí a visitar, sobre todo adultos, les digo que la broza de agua es mi ídolo, porque es capaz de crecer en 12 horas 20 centímetros. O sea, eso hay que echarle tela al asunto, ¿verdad? Ya me diréis, son tortillas, imaginad que se nos pegara, ¿verdad? Y la ovita, la Riela helicófila, que es un musguito que vive en la Laguna de los Carros. ¿Sabéis dónde es la Laguna de los Carros? Sí. Está entre Alcázar y Quero, el antiguo... si vais a Piedrola, eso que se han inventado los arqueólogos, ay, perdón, que el arqueólogo allí, ahí al fondo que me está mirando regular. El camino a Piedrola, ese camino antiguo a Piedrola, está la Laguna de los Carros, pues allí está este musguito, la Riela helicófila, que con lo que está cayendo estos días, lo más probable es que salga este año. Es un musgo que mide 3 centímetros, que nace antes de la primavera y aprovecha, en este caso, que vengan las aves linícolas, que son las aves del limo, y se le pegan las semillas en las patas, de forma que aprovechan eso para aumentar la dispersión. Se le pegan a las patas, las aves salen por allí volando y se van a otras zonas, y esa es la forma que tienen de
o sea, de dispersarse por otras lagunas. Es una cosa que nos parece, vamos, fantástica. En Castilla-La Mancha solo se conoce en 2 lagunas y una de ellas es la laguna de los Carros. Y claro, es una forma de resistencia que puede estar ahí durante 60, 70 u 80 años. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se meten allí con las motos, los quads y estas cosas y pues te cabrea. Por esa razón no hay que entrar allí para pisarla ni nada, porque están estas cosas durmientes que te da coraje. Luego, la flora emergente, la perilagunar, la parte viva de la planta siempre está abajo. Hablamos del carrizo, de la nea, como dice aquí, los puritos y la castañuela. Todas estas plantas llegaron aquí gracias a que el Mediterráneo se secó, porque todas son de carácter mediterráneo. Y bueno, el carrizo, fijaos el nombre científico, Phragmites, una diafragma que rodea, australis, no de Australia, sino sureño, y la Tifa domingensis, que bueno, el nombre es por un autor, y la castañuela, que tiene que ver con una libélula que tenemos aquí, que es bastante curiosa, que tiene, que se dispersa por culpa, desgraciadamente, del flamenco. Pero bueno, algo, yo creo que me la hace para hacerme la puñeta. Ahora lo explico. Y bueno, como plantas marginales tenemos el taray. Este taray, lo conocéis, ¿no? Sí. ¿Os suena el río Tambre? Sí. El río Tambre se llama así por los romanos porque precisamente por el nombre de este árbol. El Tarajal, que es uno de los pasos de Ceuta a Marruecos, se llama así porque ahí le llamamos taraje. Hay un montón de especies de tamari, como se llama el taray. Y bueno, estos son plantados en los alrededores de la laguna de la Veguilla y es, digamos, el máximo potencial de las aves que tendría que haber las aves, que estaré pensando. Es el máximo potencial que tendría que haber en los humedales mancheros, no en la encina como muchos piensan. Pero claro, en el caso de las lagunas con mucha sal no tiene por qué haberla. Entonces, el hecho de que planten taray no es lo adecuado, porque muchas veces incluso saliniza el suelo más de lo que debería. Porque los taray, la forma que tienen de adaptarse a la sal es expulsando la sal a través de las ramas. Entonces, salinizan el suelo y al que es agricultor pues no le gusta que le echen sal en el suelo. No sé, Amparo, tú que no creo que les guste mucho. Luego tenemos otra de las marginales que está protegida, que es el albohol, la Franquenia laevis, una planta preciosa que crece junto a una planta que, la he pasado por acá, y la pasa como si tal cosa. Al principio, esta, que es el Limonium carpetanicum, es una especie descrita y descubierta en Alcázar de San Juan en 1981 por Herbe, un botánico alemán, y descrita en la carretera de Manzanares y en Las Yeguas, provincia de Toledo, tal cual. Es una especie que ya se ha descubierto también en otras lagunas, de lo que sepáis que se llama, o sea, que está descubierta digamos, el holotipo está en el museo, en el Jardín Botánico, perdón, y está descubierta en Alcázar. Si alguien quiere verla, tiene que venir a Alcázar, y se llama Carpetanicum porque, bueno, la provincia de Ciudad Real estaba dividida en 2 provincias, Oretania y Carpetania, y aquí ya sabéis que estábamos en el borde y se le llamó Carpetanicum por eso. Tuvo buen tino el alemán este. Me pasaba la planta más chula. Y bueno, una de las plantas más espectaculares que tenemos es la manzanilla de los saladares, que es la Senecio aurícula, su especie castellana. Crece 4 días en mayo, 4 o 5 días,
no le doy tiempo más porque luego se achicharra. Y bueno, hay gente que se hace miles de kilómetros solo para ver la flor. Está en Alcázar, tenemos las cepas, o sea, lo que son las cepillas que tenemos, las tenemos contadas en unos sitios que pasan los tractores a medio metro. Y bueno, está la verdad en unos sitios que si no se toca, no hacen nada, no pasa nada, pero bueno, necesitamos que muchas veces que esos caminos pasen los tractores para que no lo invadan, en este caso, las gramíneas o plantas que crecen de forma, o sea, que no nos la maten las amapolas. Entonces muchas veces, por eso decimos que es mejor no tocarlo o que se queden las cosas como están. Esta planta, si luego algún día queréis ir a verla, es que son 3 o 4 días de mayo, porque luego se quedan a chicharrar. Esta foto la hice, arriesgué mi vida con una avispa que se come araña, que se come tarántula, o sea que os imaginé cómo es el bicho. Y bueno, es una de las, sin duda, de las especies estrellas que tenemos aquí en Alcázar. Luego conocéis el albardín, o el esparto manchego. El albardín llegó aquí gracias a que precisamente se secó el Mediterráneo. Es una de las plantas que forman praderas aquí y son lugares de interés comunitario. O sea, las praderas de albardín están protegidas a nivel europeo y solo se dan aquí y en una zona de Murcia, Alicante y Almería, precisamente en las zonas que estuvieron en contacto con esta crisis salina. Gracias a ella viven muchas especies de insectos, entre ellos el cárabo moñigón. Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la cuenca sedimentaria manchega, que estos paisajes lo conocéis más que de sobra. La cuenca sedimentaria manchega, geológicamente, lo que es la superficie tiene pocos millones de años, alrededor de 10 o 15 millones de años. Si bien lo que es si miramos más abajo, si tiene más años, estamos hablando de en torno a 470 millones de años, que son la parte más antigua, que lo podemos ver en los cerros de San Antón, que es del Ordovícico. Estamos hablando de cuando Alcázar estaba en la zona del Ecuador y estaba totalmente sumergida en el agua, hasta el Triásico, 240, entre 270 y 240 millones de años. Y geomorfológicamente, esa palabra tan rara, es lo que veis, cómo la geología conforma, en este caso, un paisaje. Y el paisaje manchego, de la llanura manchega, pues fijaos cómo es. Yo creo que es reconocible por cualquiera. Esas pequeñas ondulaciones y esos colores. He traído unas imágenes de Juan Mena, todos lo conoceréis, un chico que tiene especial arte a la hora de hacer fotos. Y esto es la laguna, este es el paisaje manchego por antonomasia. Son estos colores. Y bueno, es la cuenca sedimentaria, que demonios es eso de una cuenca sedimentaria. Por lo que vamos a ver rápidamente, para que entendáis un poco que tiene que ver el Mediterráneo con todo esto. La cuenca sedimentaria, ¿vale?, es lo que estamos viendo. Una vez que se forman llega un momento en que las placas tectónicas, ¿sabéis lo que son las placas tectónicas? Sí. La placa tectónica, la africana y la asiática, están todavía chocando hasta que están todavía grejas, como digo yo, y luego hay una también por el Mediterráneo que están chocando. Llega un momento en que termina de chocar y se conforma la orogenia alpina. Esto que es la formación de los Alpes, del Himalaya, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, pues se forma la meseta, lo que es la meseta. Está la submeseta norte, lo que es la Castilla y León, y la submeseta sur, que es la que estamos. Y luego la cuenca sedimentaria manchega, que llega, digamos, de cuando se levantan los Alpes, pues empiezan a caernos sedimentos de todos lados. Y es lo que decimos la cuenca sedimentaria manchega. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un momento, si vosotros empezáis a llenar un cubo de
de sedimento. Si es de plástico, llegará un momento que se parta por abajo, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros subsidencia. Eso es un hundimiento progresivo o un colapso, ¿vale? Entonces, esas subsidencias pues pueden formar lagunas, se llaman dolinas, que llega un momento en que eso peta, como dicen los chicos ahora, y se forma. Eso pasa, por ejemplo, en las mal llamadas lagunas de Ruidera, ¿vale? Que en realidad no son lagunas, es un río que va cayendo y por subsidencia se van formando esas lagunas. Allí realmente hay dos lagunas y una, la pobre, ni la llaman laguna, la llaman charcón. Y el ambiente de sedimentación lacustre, pues precisamente es esto lo que está pasando aquí. Si vemos Ruidera desde el mapa, desde el aire, pues precisamente eso. Si lo vemos desde aquí, aquí no vemos laguna, vemos realmente un río que va desde la Laguna Blanca hasta el embalse. Y aquí os he puesto lo que es la dolina, una depresión geológica en un ambiente kárstico. Karst, que el nombre es raro, la roca caliza que se va descomponiendo por acción del agua. Me iba a traer ácido, pero no quería aquí liarla. Bueno, esto lo conocéis, ¿no? Más que de sobra, este maestro también es de Juan Mena, creo que merece la pena. Y bueno, ¿esta laguna la conocéis? Sí. Bueno, Juan, tú que sabes, tú te la sabes toda, Laguna de la Taza, ¿no? Esta laguna se inunda mucho. Uy, que se me escapa aquí. La Laguna de la Taza, cuando se inunda lo que está al lado del centro del complejo que hay al lado de la Redondilla, cuando salen las inundaciones, esa es la Laguna de la Taza. Pues es la 16ª laguna y es una laguna de verdad. Los otros son saltos del río que claro, hay barreras tobáceas y por subsidencia pues van cayéndose. O sea, eso ha sido que poquito a poco se van cayendo, en una caída creo que son de 140 metros. Y la única laguna en senso estricto que hay ahí son las lagunas de la Blanca y la laguna y por eso la pongo entre comillas, que es un chacón, la pobre mía, la Laguna de la Taza. Y ahora, como hay aquí sabios cervantistas, vamos a empezar la gresca, ¿vale? Yo he preparado ya la pira funeraria allí en la plaza y vamos a ello. Y vamos a hablar de la geomorfología de Don Quijote. Y vamos a empezar a decir, sin ambajes, que la cueva de Montesinos no es una cueva. ¿Ahora qué? Pues ya está, ¿vale? Y que los cuervos de los que se habla, de los que habla Cervantes, no eran cuervos. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos ponemos? Bueno, vamos como ya el destripador, por parte. Vamos a ver, la cueva de Montesinos, vamos a hablar de lo que es en realidad, es una cueva de 50 por 80 metros, pero sí lo que es o sea, el nombre, lo que realmente es una nava. Como la nava de Tolosa, son unas torcas, ¿vale? Son unas torcas en este caso que se hacen en superficie y que y en este caso aportan agua en este caso por la lluvia, aportan agua en este caso normalmente a un complejo fluvial que puede ser un río. Por eso dicen que la famoso ese Guadiana que sale por el Guadiana secreto que aparece y desaparece. Pues en realidad una de las razones es la famosa cueva de Montesinos, que es ese aporte, y Cervantes no andaba nada desencaminado con la dama ruidera. Siempre, o sea, en el 99% de las veces, y eso lo dicen los hidrogeólogos, el 99,9% de las veces las navas siempre están secas en verano. ¿Qué podemos decir entonces del momento en que tuvo el Quijote su estela visión allí, que no era verano, ¿no? Era un momento, y sobre todo por lo que hice allí, yo
lo más probable es que fuese o primavera u otoño. Y lo que eran cuervos, lo que puede ser más seguramente eran arrendajos, que le gusta mucho tanto la zarza como el cabrahigo, que es como la llama Cervantes, al pie macho de la higuera. El cabrahigo, que por cierto es de... el cabrahigo no proviene del Mediterráneo, los ficus son, en este caso, vienen de la zona irano-turánica. O sea, su dispersión viene de cuando el Mediterráneo estaba abierto, viene de zona de Irán, de Mongolia, de lo que es la península de la península anatólica, o sea, de la península de Anatolia, perdón. Entonces, vinieron hace muchos millones de años antes de que el Mediterráneo se cerrase. Lo mismo que las especies beticorrifeñas, o que cuando el Guadalhorce estaba abierto, pudieron llegar aquí. Lo mismo pasa con la cambronera. Se hablaba de que había muchos cambrones en la entrada de la cueva de Montesinos. Aquí tenemos un pozo de la cambronera, que era un antiguo humedal en Alcázar, que incluso, fijaos las curiosidades, se llama Licin europaeum, se le llamaba antiguamente espina benedicta, porque se pensaba que eran las espinas que tenía Cristo en la corona de espinas, que luego resultó ser el azulfaice, una planta que no tenía nada que ver. Entonces los que vendían las reliquias pues tuvieron que esconderlas en otro espacio. Entonces, bueno, lo que sí ciertamente y descubrió, y que sí sabía Cervantes, esos ruidos que había allí en la cueva de Montesinos, eran 4 especies de murciélagos que están protegidas a nivel europeo, y que ninguno de ellos son los que vemos curiosamente en las ciudades. Los pipistrellos son otros murciélagos que su guano, o sea, lo que son las heces de estos murciélagos, son muy apreciadas, ¿vale? Entonces, bueno, quiero que sepáis que este capítulo de la cueva de Montesinos, sepáis cómo se llama en realidad, que es una nava, lo mismo que las navas de Tolosa, eso son un conjunto. Las dorinas, imaginaos que la laguna Ruidera fuese una enorme laguna. Cuando esa subsidencia es enorme, es lo que se llama, cuando una subsidencia muy grande, se llama uada. Y luego cuando es demasiado grande, eso ocurre sobre todo en los países escandinavos, se le llama polje. Cuando se cae todo el... Luego aquí tenemos pues casos curiosos. La laguna de Salicón, ¿la conocéis? Esta es una cosa. Y la laguna de Pajares, que es de Alcázar, y bueno, estos son humedales que llamamos pseudocársticos, porque no son de roca caliza, son de yeso, y si os fijáis tienen pequeños islotes. Esto, si vamos, lo curioso es que yo conozco al dueño de los islotes, y bueno, estos son pequeñas subsidencias, han caído, están en altura, porque esto ha caído del peso, porque se ha evaporado, antes de la roca por calcificación, en este caso el yeso, y más que se va a ir cayendo. Entonces son los 2 casos curiosos que tenemos aquí en la zona de laguna de humedales pseudocársticos. La laguna de Pajares, comentaros que ahora ya llevo varios años yendo, y parece que se está recuperando una planta propia de Yesares, que a ver si el año que viene publico algo de ella, que parece que va a reaparecer allí después de casi 100 años. No sé si hay suerte. Y luego tenemos, conocéis Cerro Mesao, y una leyenda que también hay otro túnel que llegaba allí desde Santa María. No lo sé, tampoco me importa, pero es el único humedal de origen hidroeólico que existe en Castilla-La Mancha. O sea, es una auténtica locura que esto esté así y que ocurra aquí en lo que es el campo eólico de San Juan. Hay muchos pueblos aquí que se llaman
Arenales, Arenales de la Moscarda, Arenales de San Gregorio, Arenales de San Juan, Arenales de San Juan. Todos estos arenales se llaman así precisamente por la arena. Se cortó en algún momento, sobre todo por la zona de Tomelloso, estas corrientes de arena, y por eso llamamos, en este caso, paleoduna. El Cerro Mesao en sí es una paleoduna, y la deflación, llamamos deflación, cuando se quita la arena de la duna, pues se forma la extrañísima laguna del Cerro Mesao. Decimos que es muy extraña porque la sal que aparece allí es prácticamente cloruro sódico, la sal de mesa. No es normal. Entonces, no lo sabemos. Sí que sabemos, si hubiera, el cerro es bastante espigado, lo suficientemente espigado para que se dé esa laguna, porque el ángulo es superior al 24 grados. Si fuese menor, la duna hubiese seguido. Hubiese seguido moviéndose. Es lo que pasa, por ejemplo, en las dunas móviles de las playas. Por eso aquí llamamos paleodunas. Existen varias paleodunas en Alcázar. Si habéis ido a la Junta de los Ríos, no sé si habéis ido, hay como una especie de montículo que tienes que subir y luego bajar con el coche, que parece que es otra paleoduna, es bastante curiosa. Y luego hay otro sitio donde se ve incluso al lado de la duna relieves tabulares, que esos son a consecuencia de llanuras de inundación de ríos que pasaron por allí antiguamente. Son unas cosas bastante curiosas, y que aquí, por ejemplo, sí hemos visto restos sobre todo de conchas y demás que pueden ser que haya traído, en este caso, lo que son las arenas claro, como venían de oeste a este, sí pueden ser traídos en este caso de la zona de allí, en algún momento dado. Pero eso lo tiene que contrastar, ya te digo, los geólogos. Y bueno, luego tenemos los tipos secas, que son como las lagunas que son salinas, pero en este caso en zonas de mar, y los paleocauces, que es el caso, por ejemplo, de la laguna del Camino de Villafranca. Un cauce de un antiguo río que se fue regando a trecho, se colmató, y dice, Pablo, ¿por qué dice eso? ¿Por qué canto rodado? En un río que haya, si pasa un río tiene que haber canto rodado. Simplemente, aquí hay una foto, si veis, hace como esas heces típicas de los ríos. Este es el caso de la laguna del Camino de Villafranca. Y bueno, la cuenca sedimentariamente manchega, lo que os decía, que esto es de la laguna de la Bardiosa, las fluctuaciones de las sales a lo largo de un año en la laguna de la Bardiosa. En un año, fijaos las sales cómo fluctúan en el tipo a lo largo de un año. Si os vais a las lagunas de Aragón, las salinas, son todas iguales. O sea, vistas una, vistas todas. Entonces, el patrimonio limnológico del suelo que tenemos, el suelo de las lagunas, ese en realidad es el patrimonio que tenemos en las lagunas. Entonces, si se llenan de agua para que tengamos flamenco, la hemos liado. Por eso insistimos mucho en que las lagunas tienen que seguir su periodo hidrológico para que tengamos ese patrimonio. Entonces, muchas veces es lo que tenemos. Estamos hablando de que la laguna, por ejemplo, nosotros somos capaces de ver, según el color de la planta, la sal que hay en la laguna de las yogas, por ejemplo. Si la planta se pone roja o más verde, somos capaces de ver si las sales son más sulfatadas o son más cloruradas. O sea que imaginaos que... Una pregunta, Pablo, ¿y esas sangrías que les hacen a algunas lagunas, por ejemplo la de Tiriez y estas lagunas de Quero y tal, que hacen sangrías para extraer agua y llevar sal, ¿le benefician o le perjudican? Le perjudican. De hecho, a la laguna de Quero ya esas extracciones estaban prohibidas. Eso era una cosa de los... Pero estaba hasta hace muy poco tiempo. Hasta hace muy poco,
los bahillos, pero han tenido unos litigios con esta gente hasta prácticamente, bueno, yo he visto ahí los montículos hasta 2014 de extracción de sal para ¿qué era? Para llevárselo a Valencia para los olivos. Y me parece fantástico, como buen andaluz, que Sevilla esté bajo el agua. Yo creo que es algo magnífico. Así te pasa ahora. Sí. Ay, pero bueno, lamentablemente, bueno, y ya fuera de coña, que el hecho de que sea uno de los sitios más calurosos de la península, la depresión del Guadalquivir, está tan bajita por eso, porque una vez que emerge, la zona es más baja, sí, la zona más baja de la península por esto, porque una vez que emerge está varios cientos de metros más abajo que el resto de la península. Y bueno, ¿cómo se sabe? Mire, ¿y qué se inventa esto? ¿Cómo se sabe esto de la crisis salina del Mesiniense? Pues lo descubren a través de una cantidad de sales que hay en el estrecho de Mesina. Una cantidad de sales que no tiene nada que ver. O sea, imaginaos que hay un bloque rojo de sedimentos y de buenas a primeras te aparece un terrón de casi 10 kilómetros de sal blanca. Esto no puede ser, esto que se ha evaporado algo, no concuerda. Y eso es lo que se encontraron allí. Entonces, claro, le llaman mesiniense precisamente por eso. No tiene nada que ver con el jugador este de fútbol. Y claro, ¿y por qué saben? Y especialmente se lo encuentran en una zona que se llama el Noto Caño, que lo llaman el Cañón de Noto, que está en el escarpe de Malta. Lo he puesto al revés, ¿vale? Para que veáis, pues claro, cuando se habla del Mediterráneo, se llena el Mediterráneo en 2 años. Estamos hablando de una catarata de más de 1 kilómetro y que imaginaos, cuando eso se abre, el borbotón de agua no puede ser chico. Se forma un tsunami de olas de 100 metros y la cantidad de sedimentos que arrastra son de 3.900 kilómetros aproximadamente. Se filtran desde Algeciras, que ya se ven desde allí, por todo el mar de Alborán, rodean un volcán por el fondo del mar y llegan a parar hasta el hoyo este, que le da la vuelta, que es el Cañón de Noto, que hay precisamente en la zona de Malta. Entonces, por eso sabemos que todos esos sedimentos vienen arrastrados desde el Océano Atlántico. Y ya a partir de ahí, todas las especies que hay en el mar Mediterráneo son del Océano Atlántico. Todas. Porque ya se cierra, sobre todo por lo que era el Caspio, el Mar Rojo y todo eso, ya se queda cerrado. Os pongo esto, lo que sea, como veis, lo que es un escarpe y demás, o sea, llega un momento que es un guión y se queda ahí, y se queda amasado ahí a lo bestia. Restos fósiles, tenemos una ratacabra. No me digáis que no es una cosa magnífica en las Islas Baleares. Se quedan, además que lo descubre una chica sin estudio, porque no podía estudiar en el Museo de Ciencia Británico, una chica de 19 años, que como el hecho de ser mujer, pues no podía estudiar. Y por sus santos ovarios, dice que me dé una oportunidad, empieza ya a clasificar huesos y demás, le damos una oportunidad, se va a las Islas Baleares y empieza a descubrir fósiles, entre ellos una rata cabra, porque es que no era otra cosa, una mitad rata, mitad cabra, que es una especie endémica de las Baleares, que luego extinguen los primeros que se asientan en Menorca. Y bueno, esta rata cabra llegó allí justamente en la época del Mesiniense, procedente de lo que es la zona, o sea, se transforma en especie baleárica en el momento del Mesiniense. Se aísla allí junto a lirones, comadrejas y demás, junto a un hámster gigante. No he podido poneros fotos porque solo se enseña lo que es la clavícula,
pero el jastre gigante, os estoy hablando de un jastre de medio metro, o sea, no hay jaula para eso. Y quería poner la foto de Dorotea Bale porque yo creo que cuando una mujer se le pone su santo ovario, lo saca. Y esta mujer descubrió más de 60 especies fósiles a lo largo de su vida. Y la estudiar. Luego, también, como digo, a pesar de que es furtivo, en Hellín, muy cerca de Hellín, hay un yacimiento geológico que está bastante protegido, en el que hay un montón de restos de jureles, de sardinas, de anguilas, etcétera, que pertenecen al mesiniense y que están muy cerca de Hellín. Prácticamente hasta esa zona estaba en ese momento inundada durante la crisis salina. Os he puesto un barbo que vive en la actualidad, que es el barbo microcéfalo, el barbo cabecicorto, que es de origen norteafricano, que llegó a los ríos de la península precisamente en la época del mesinense, se extinguió en África y los únicos sitios donde vive es en el río Guayana. Está prohibida la pesca aquí en Castilla-La Mancha, así que si lo veis, se puede observar en ruidera. Lo digo por si lo veis, le decís, hola mensidense, hola don José. ¿Vale? Y bueno, tenemos también donde se curó las heridas Miguel Cervantes de Saavedra, que lo ponen así, o sea, que a lo mejor otro Miguel Cervantes de Saavedra, vete a saber dónde nació este. Existe una placa en Mesina, porque durante la batalla de Lepanto estuvo 6 meses en lo que fue un antiguo gran hospital que hubo en Mesina. Pasa que un tsunami se lo llevó por delante 1900 y poco, la ciudad que fue destruida varias veces, que está en un sitio también con alta actividad volcánica, lo tienen todos los pueblos indígenas. Y bueno, en 2021 pues le pusieron en homenaje a Miguel Cervantes pues esta placa, pues estuvo 6 meses curándose de su herida y de su mano izquierda, que se quedó impedido. Y también tiene una estatua de Don Juan de Austria, no nuestro, el de Lepanto, que se tiene constancia de que fue a visitarlo y el hombre se quedó muy agradecido. Y bueno, muy cerca allí, en las salinas de las Sales mesinenses, existe una catedral que hicieron los propios mineros, que hacen una misa allí con todas las historias el 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, en la Catedral de Sangre de Realmonte. No sé si habéis estado. Esto hay que ir alguna vez en la vida. Es una catedral tallada por los mineros de la sal de Realmonte, en Sicilia, que tienen a su vez una playa que le dicen la escalera del Turco, que lo emergieron hace 2 millones de años, que también tiene que ver con una gran extinción que hubo de animales y plantas en el Mediterráneo. Y bueno, esto está tallado en la sal de las sales mesinienses. Y estas son las escaleras de los turcos de Realmonte, un sitio que yo creo que visitar, no más que por ver donde estuvo Miguel Cervantes curándose, un bañito en esta playa no puede ser malo. Si queréis también ver, en Sorbas, en Almería, hay restos también del mesiniense, que se ve bastante bien, arrecifes del mesiniense. He de decir que algún cachito me lleva a mi casa, pero que quede entre nosotros. Y bueno, sí, esto me gustaría que algún día, a ver si el señor Cano, que es secretario y me llevo ya muy bien con él, yo creo que tendríamos que verlo in situ, que veamos estos insectos se especiaron. ¿Sabéis lo que es especiarse? Que no se hace especia. Cuando tú te aíslas en un espacio y no tienes contacto tiendes a convertirte en una especie diferente. O si no desapareces, te puedes convertir en otra especie.
Esto pasa mucho en los humedales mancheos. Y si no te especias, te fragmentas tanto tus poblaciones que te conviertes en poblaciones que, si bien puedes tener hijos con poblaciones de al lado, pero te fragmentas tanto que tu carga genética, o sea, digamos que tu acervo genético se hace tan distinto que te conviertes en una población diferente de la otra. O sea, que te encuentras, digamos, 27 poblaciones que tienes que protegerlas todas porque son diferentes. O sea, imaginaos para conservar eso es una locura. Entonces, tenemos la especie de este saltamonte que es muy característico. Si vais un día a la laguna y veis un saltamonte con las patas ajedrezadas, ¿lo veis? Sí. No hay otro. Se llama Myocyrtus wagneri, dedicado a Wagner. Es que el canto es bastante curioso. Está fragmentado y llegó aquí precisamente dispersado por todo el Mediterráneo. Y las fragmentaciones coinciden precisamente con todas estas deformaciones por todo el Mediterráneo. Este bicho, que solo está también en La Mancha, el Hibidorcadium bolivari, precioso nombre, parece una pipa, está asociado al albardín. El albardín llegó aquí precisamente también con su dispersión mediterránea. Solo se ve asociado al albardín. Solo aparece unos días de marzo. Y o sea, para verlo, porque si no se lo comen los benditos pájaros. Iba a decir otra cosa. Aparecen siempre los machos primero y después las hembras. O sea, imaginaos los machos, las prisas que se tienen que dar. También, os suena esta, la hierba pollo, los salicores, también llegaron con la crisis salina, que luego aquí parece, son los que le dan color a nuestra, o sea, lo que son las lagunas, esos colores rojizos, herumbrosos a finales de otoño, y las cicindelas, estos escarabajos tigres que vemos aquí. En este caso, las especiaciones que se dan aquí en La Mancha lo son gracias, en este caso, a la crisis salina del mesinense y la adaptación, por ejemplo, a comer las hormigas, porque si nos vamos a otros sitios, en Australia o en Norteamérica, se comen otra cosa, pero aquí dice, bueno, vamos a comer hormigas, que es lo que hay. Hay otra famosa cicindela, que es la cicindela dulcinea. Hay muchas cicindelas raras. La que quiera. Te digo eso porque para los huertos está muy bien llevarlo, porque hay tantas hormigas. Pues si quiere, hay que hablar con el Seprona, pero bueno, ese paso ya. Y está la cicindela dulcinea, que la confundían con una de Cádiz, pero bueno, que le pusieron ese nombre en honor al 400. Bueno, cuando se cumplieron 450 años de la segunda edición del Quisco. Y la verdad que el bicho. Y luego también esta especie, bueno, el caballito del diablo que hemos comentado, que también se dispersa gracias a la castañuela, que esta castañuela se dispersa sobre todo en el arco paleártico, lo que es todo lo que sería desde la península ibérica hasta lo que es prácticamente Rusia, pero la parte lo que es la zona sur, y el bichete este, que es muy importante, que nos indica por qué bueno la rotación de cultivos tradicionales, lo que es dejar, digamos, varios años en barbecho en cultivo, porque aprovechan en este caso su crecimiento, o sea, lo que es el aumento de sus poblaciones. Cuando los cultivos dejan un año en barbecho, lo aprovechan en esa zona y empiezan a multiplicarse. El nombre de Electrófila significa que tiene los alitas en los, ¿cómo se llama? Lo que sale en el ano cuando tiene almorrana. Esa. Dos alitas en la almorrana. Tiene un nombre precioso. Y Durmeti es Durmet, un antiguo, una maravilla. Y bueno, ya por último, el Brocus magoni sí que vino, eso merece una charla aparte porque también tiene que ver Tomás Tapia con él.
y la situación de libre enseñanza, y el caso del Harpalus microtórax, que os he comentado, ¿veis el colorcito que tiene? Bueno, tiene un color marrón muy curioso. Si bien tiene aquí una mancha negra, pues resulta que en todas las zonas de lo que es la zona de Valencia, Alicante, Almería, incluso ya un poco llegando hasta Girona, bueno, pues la encontramos de color negro. Se le ha hecho un análisis genético y resulta que los que son negros son más modernos que estos Harpalus, pero son de la misma especie, idéntica, porque se han coloreado de negro para adaptarse a esas zonas que son más salobres, pero se han adaptado a partir de poblaciones que vienen, en este caso, de las zonas salinas del interior. O sea, son animales que vinieron cuando se secó el Mediterráneo, pero han vuelto a zonas salinas desde el interior. O sea, es una especiación postmessiniense. Y estamos viendo, los ingleses le dicen ground beetle, escarabajos del suelo, lo estamos viendo en estas especies y en otros microescarabajos que también está ocurriendo lo mismo. Que especies que son más modernas que las que hay aquí, pero que están comiendo otros colores distintos en salinas en este caso, costeras. Entonces, bueno, para que veáis un poco la importancia de la conservación, en este caso, de los pequeños insectos y sobre todo de las plantas, porque la mayoría de plantas que tenemos adaptadas a la salinidad en Alcázar lo son por la crisis salina que tuvimos con el Mediterráneo hace unos milloncillos de años. La pena es que voy a dar más charlas de crisis salina porque cada vez que hablo de esto se pone a llover como que no vea. No sé si tenéis alguna pregunta, algún insulto por el tema de Cervantes, alguna cosa. La charla la terminé. La charla ya la... Te digo por ya hace A ver, que estéis durmiendo.